Ok, ¿me puedes confirmar si se ve con un dedito hacia arriba? Oh, ya, perfecto. Entonces, ya se está grabando. Para el día de hoy nos quedan solo dos temas o sea, esos dos temas que voy a explicar para terminar con lo que es el bloque del parcial. Eh, Como ya han visto, o sea, Fisiopato no es muy complicado, solo tienes que como que entender toda la secuencia, ya que está relacionado y algunas clases se relacionan bastante entre sí, ¿no? Es, por ejemplo, esta clase que es fisiología o fisiopatología del dolor, con lo que viene a ser la clase de la S2 que también es fisiopatología del dolor. Entonces, ya hemos hablado antes de qué es el dolor, ¿no? Hay tipos de dolor como viene a ser el dolor agudo versus el dolor crónico. El dolor agudo, acuérdense que era la consecuencia inmediata de la activación de los nociceptores debido a una noxa. Que es una noxa? Es cualquier cosa que te va a hacer daño y va a disparar una reacción, una consecuencia o una activación de los nociceptores. Entonces, ¿cuál es la función del dolor agudo? Protección biológica. Eh, una característica del dolor agudo es que no va a estar relacionado con lo que son los síntomas o síndromes psicológicos. Es decir, cuando nosotros sentimos un dolor agudo, eso no va a disparar ansiedad, miedo, temor, sino una respuesta más automática. ¿Ya? Y los nociceptores que ya conocemos que se estimulan química, mecánicamente o térmicamente. Al contrario, el dolor crónico no posee una función protectora y más que un síntoma se va a considerar como una enfermedad. ¿Por qué? Porque el dolor persiste y se autoperpetúa, porque permanece después de un tiempo prolongado, incluso después de una lesión o incluso en ausencia. Ahora, el dolor crónico es refractario a los tratamientos y se asocia a síndromes psicológicos, es decir, va a estar acompañado de lo que es ansiedad, miedo, temor de seguir sintiendo este dolor, ¿ya? Y ahí es donde surge también otro tipo de clasificación del dolor, que es los dolores neuropáticos versus los dolores nociceptivos. Los nociceptivos tienen un origen en los nociceptores, ¿no? En los receptores del dolor, mientras que los dolores neuropáticos van a ser disfunciones del sistema nervioso central o periférico, porque acuérdense que en la clase de dolor, en la previa, les hablé que el sistema nervioso central iba a tener vías que iban a regular el dolor. Entonces, durante el dolor neuropático, estas vías van a estar malogradas, van a ser ineficientes. O también puede ser que alteraciones o daños previamente dados en nervios causen inflamación circundante y esto cause un dolor neuropático. ¿Ya? Entonces, el nociceptivo tiene un comienzo desde la agresión, el neuropático es retardado, el nociceptivo es variable, pulsátil, lancinante. Mientras que el neuropático es quemaduras, descargas eléctricas, escozón, pinchazos. En el dolor nociceptivo no va a tener síntomas psicológicos, no hay ansiedad, pero el dolor neuropático va a traer trastorno de sueño, somnolencia, cansancio, dificultad de concentración, ansiedad. En la topografía, el del dolor nociceptivo es locorregional, es decir, es solo donde se da el sitio de la agresión, mientras que el neuropático puede extenderse, puede haber una sistematización neurológica. El ritmo es un factor desencadenante, puede ser un ritmo mecánico inflamatorio, mientras que en el neuropático vamos a tener dolores variables, espontáneos o provocados. En el examen neurológico, el nociceptivo va a estar normal, en el neuropático va a haber hiperalgesia, disestesias, alodinias, y la evolución del nociceptivo es aguda, mientras que en el neuropático es crónica. Ahora, el nociceptivo, el tratamiento son analgésicos, mientras que del neuropático lo que se hace es con analgésicos neurotropos, tratamiento combinados, biopsicosocial. Básicamente se le dan varios fármacos a los neurópatas para intentar regular, ¿no? Muchas veces se les puede dar paracetamol, ¿qué digo? Gabapentina, coadyuvantes u otro tipo de fármacos para intentar reducir esta disfunción del sistema nervioso. Ahora, nos acordamos ya de los receptores y vamos a tener receptores térmicos, mecánicos o polimodales. Los térmicos están asociados a lo que son temperaturas extremas, no mayores a 45 grados o menores a 5. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros tocamos algo muy frío mucho tiempo, vamos a sentir que quema. Al igual que cuando tocamos algo muy caliente, vamos a sentir que exactamente quema.
Luego, este tipo de fibras o este tipo de receptores va a estar asociados a fibras tipo A delta, que van a tener una velocidad de conducción rápida, ¿no? De 5 a 30 metros por segundo. Ahora, los mecánicos eran activados o se activaban por presión intensa aplicada a la piel y tenía fibras tipo alfa delta. Ahora, los polimodales tenían la activación por estímulos mecánicos, químicos o térmicos y se asociaban a fibras tipo C. Acuérdense que las fibras tipo C están muy relacionadas con lo que es el dolor crónico. Les dije, ¿no? Fibra tipo A de agudo y fibra tipo C de crónico. Ahora vamos a tener los transmisores excitatorios y transmisores inhibitorios. Es ya más de lo que les he hablado la anterior clase, que las terminaciones centrales de las fibras alfa, delta y C iban a tener sustancia P, glutamato, el péptido relacionado con la calcitonina, que actuaban sobre receptores específicos que inducen a la despolarización de neuronas de segundo orden y transmiten la información hacia los centros superiores, ¿no? Ahora, esos son los excitadores, es decir, una neurona se activa, libera su sustancia P, su glutamato, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y disparaba a una segunda neurona para que esa segunda neurona se active y así vaya en cadena hasta llegar al sistema nervioso central. Pero lo que pasa con esto es que llevaría o causaría un dolor demasiado fuerte porque todo el rato se estaría activando. Entonces aquí llegan los transmisores inhibitorios donde inhiben o sea, no inhiben la modulación, inhiben esa transmisión excitatoria, ¿ya? Eh, Mediante su capacidad de disminuir la liberación de los transmisores excitatorios, van a ser los opioides, los alfa-adrenérgicos, los colinérgicos y los GABAérgicos. Ahora, eh, si recordamos un poco los pasos, teníamos primero la activación y modulación de los nociceptores, por ejemplo, un estímulo en lesión inflamatoria, iba a liberar lo que son los mediadores, iba a sensibilizar y dar hiperalgesia, y iba a dar una estimulación en nociceptor no sensibilizado. No podíamos tener estos dos tipos. Una estimulación cuando hablábamos de una lesión inflamatoria, porque la lesión inflamatoria va a perpetuar esta liberación de mediadores, o la estimulación en un nociceptor no sensibilizado, es decir, en uno que nunca antes ha tenido dolor. Luego vamos a tener la transmisión y modulación, que es la reacción inhibitoria por sistemas de control segmentario y vías descendentes bulboespinales. Y una vez que llega a nuestro encéfalo, a nuestros centros superiores, se adquiere conciencia del dolor. Entonces, imaginen básicamente que esto es como una autopista, ¿ya? Y que toda la autopista van a ser nuestros nervios que van a conducir toda la información sobre el dolor. ¿Ya? Y el destino va a ser una ciudad. Entonces, si por esta autopista empezaran a pasar muchos, demasiados carros, obviamente tarde o temprano la ciudad se congestionaría. En este caso, si todo el rato llegasen estímulos de dolor por las vías ascendentes, nuestro encéfalo sentiría todo este dolor y por ende nosotros, y todo el rato nos estarían doliendo cosas que no valen la pena, es decir, cosas que no deberían doler. Sin embargo, acá entran los moduladores. Los moduladores van a ser semáforos en estas carreteras. Entonces le van a decir stop a los carros, van a evitar que los carros sigan pasando, tal vez los van a desviar o los van a hacer regresar. Esos van a ser los sistemas de control. Y estos sistemas de control van a evitar que todo este dolor llegue al encéfalo. ¿Ya? Y por último, la integración de impulsos nociceptivos, que las neuronas transfieren información dolorosa por excitación con los neurotransmisores posinápticos como el óxido nítrico, las prostaglandinas que son presinápticas. Ahora íbamos a tener las aferencias nociceptivas, que es lo mismo que ya hemos hablado, ¿no? Íbamos a tener las fibras alfa-delta cutáneas que iban a estar en la lámina 1 y 5 de la médula espinal, las fibras tipo C que iban a estar en la lámina 2 o en la sustancia gelatinosa, y también en la lámina 1 y 3. Y por último, las fibras procedentes de los nociceptores musculares y articulares que iban a estar en las láminas 1, 5 y 6. Y por último, los nociceptores viscerales de tipo C que van a estar en la lámina 1, 5 y 10.
Ya, algo que quiero que entiendan es que las fibras aferentes van a llegar a los cuerpos en los ganglios raquídeos o en la raíz dorsal, van a alcanzar la médula por la raíz dorsal y terminan en el asta posterior de la médula espinal y de ahí se dispara hacia arriba. Ya, puede sonar complicado, puede sonar con que son muchos caminos, pero solo es que va desde el sitio del dolor, ya que es la fibra aferente, eh, llega, ¿no? Digamos, me pincho. Esta fibra se dispara, corre, recorre, recorre hasta que llega a los ganglios raquídeos, ya en la raíz dorsal. Entonces, estos ganglios van a ser los que hacen como un relevo, por así decirlo, de la información, y de ahí alcanza la médula espinal por la raíz dorsal. Ya llega a la médula espinal y se va hacia el asta posterior medular y de ahí se dispara hacia arriba. Ahora, chicos, eh, ya. Entonces, lo que pasa en las vías ascendentes es que toda la información, lo que ya hemos visto, ¿no? Acá abajo está lo que les mencionaba antes, que llega hasta el asta posterior, sube, llega a la corteza cerebral. Entonces, en la zona, si se acuerdan sus áreas de Brodmann, de las clases de neuronato, en la S1, en la S2 va a haber discriminación de dolor. En la 24, la adversión al dolor, lo que nos hace no querer dolor. Luego, en la ínsula y el núcleo lenticular vamos a tener la corteza asociativa. Eso nos va a decir a qué está asociado este dolor. Y la corteza motora nos va a ordenar la retirada. Es por eso que cuando nos duele algo, cuando nos quema, cuando nos pinchamos, nosotros no pensamos, ah, vamos a retirar. O sea, tú no tienes un pensamiento consciente de retirada, sino simplemente ocurre. Ya, y acá es donde también tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor visceral, que es procedente obviamente de las vísceras, tanto abdominales y torácicas, debido a isquemia, ácidos, espasmos, hiperdilatación. Ya, algo que les mencioné en aquella clase, pero solo de pasada, eran las alteraciones clínicas del dolor. Ya, estas pueden ser la hiperalgesia, por ejemplo, el herpes zóster y el síndrome de bronce cuarto. Ya, si bien el herpes zóster no es una alteración clínica per se, puede causar alteraciones clínicas. La hiperalgesia va a ser una sensibilidad excesiva de los propios receptores, facilitando la transmisión sensitiva. ¿Ya? Ahí nos da el ejemplo, ¿no? Cuando te quemas por el sol y terminaciones cutáneas quedan expuestas, entonces hay una reacción con los productos tisulares locales. Básicamente la hiperalgesia es una reacción exagerada del dolor, diferente, diferente a eh, la analgesia, por ejemplo, que es todo lo contrario, ¿no? Que es cuando no sientes nada de dolor. Acá va a haber una hipersensibilidad, por eso es hiperalgesia. El cuerpo va a reaccionar demasiado, ¿no? Aunque no tenga por qué reaccionar así, ¿ya? En el caso del herpes zóster, este va a ser un virus que infecta los ganglios raquídeos. Si se acuerdan la vía por donde nos íbamos, las vías aferentes, les decía, ¿no? Que las fibras aferentes hacían su sinapsis en los cuerpos, en los ganglios raquídeos o en la raíz dorsal. Entonces acá en estas raíces dorsales van a ser donde el herpes zóster se va a alojar, va a ser su casita, va a ser su Airbnb. Entonces acá va a causar un intenso dolor en el dermatoma del segmento inervado por el ganglio. Ahora, ¿qué les quiero decir con dermatoma? Un dermatoma va a ser una zona inervada por un determinado ganglio que se va a extender por todo el cuerpo. Ya, ahorita no tengo una imagen del dermatoma, debía haberles puesto, pero básicamente, sigamos, tenemos un dermatoma en, ¿en qué sería? En la C5, por ejemplo, ¿ya? O en la T2, por ejemplo, que estaría a la altura más o menos de de nuestra clavícula. Ese hematoma se va a extender por todo el brazo, ¿ya? Si tenemos un dermatoma en lo que es, por ejemplo, L1, ese se va a extender por toda la pierna, ¿ya? Entonces, hay imágenes específicas del dermatoma, eso lo deberían revisar,
pero van a ser ganglios o segmentos de piel inervados por todo el ganglio, ¿ya? Entonces, que este ganglio se inflame, se ponga dolorido debido al virus, va a hacer que todo ese dermatoma quede infectado y esté doloroso, ¿ya? Todo el dermatoma va a estar doloroso porque el herpes zóster está invadiendo el ganglio, ¿ya? Ahora, por último tenemos, por ejemplo, el síndrome de Bronce-Quart, que es cuando la médula sufre una resección parcial, o sea, una sección se parte a la mitad. Entonces, vamos a tener efectos predecibles según el fascículo afectado, va a haber la función motora debajo del corte en el mismo lado desaparecer, mientras que la sensación de dolor, calor y frío del lado opuesto desaparece. ¿Y por qué se da esto? Porque acuérdense que las vías se van a decusar y no. Ya, la motora, miren, acá vamos a tener nuestra médula, ¿ya? Entonces imaginemos que el daño se va a dar en el lado derecho. ¿Por qué perdemos la sensibilidad motora? Perdón, ¿por qué perdemos la función motora debajo del corte en el mismo lado? Porque la función motora solo sube, ¿ya? Pero ¿por qué perderíamos la sensibilidad del otro lado? Porque si se acuerdan lo que pasa en la médula es que la sensibilidad se decusa. Entonces, si tenemos la sensibilidad de nuestra pierna izquierda, por ejemplo, esta se decusa y se va hasta hacia este lado y sube. Por eso es que se pierde la sensibilidad de ese lado y se pierde la función motora del mismo lado, ¿ya? O sea, del lado ipsilateral a la función, mientras que la sensación se va a perder del lado contralateral a la sección. Ahora, vamos a tener la cefalea. La cefalea va a ser de varios tipos. Vamos a tener la tensional, que es la más común, va a ser en 40% de las personas. Perdón, chicos. La migraña, por el otro lado, va a estar en el 10% de las personas y va a ser más frecuente en mujeres, ¿ya? De entre 25 a 50 años. Ahora, ¿cuáles van a ser las estructuras sensibles? El cuero cabelludo, las arterias meningias, los senos durales y las meninges. Si estas estructuras se dañan, se inflaman, se infectan, es muy probable que tengamos una cefalea. Ahora, ¿cuál va a ser la fisiopatología de una cefalea? Hay muchas. Muchas causas te pueden causar una cefalea. Por ejemplo, una distensión o contracción arterial causando una isquemia, ¿no? Un menor flujo y ese menor flujo te va a causar la cefalea. Compresión de los nervios craneales porque, bueno, estás comprimiendo los nervios, te va a ocasionar dolor. Espasmo o inflamación de los músculos craneales porque esta contracción va a inflamarse y va a apretar todo el tejido circundante. Irritación meningia, las meninges y el incremento de la presión intracraneal. Ahora, las cefaleas se pueden dividir en dos tipos, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son causas idiopáticas, causas de uno mismo. Va a ser la tensional, la migraña, la punzante idiopática, el ejercicio y el clúster o en racimos. Mientras que la secundaria va a ser eso mismo, ¿no? Derivada de alguna causa subyacente, en este caso una infección sistémica, heridas en la cabeza, trastornos vasculares, hemorragias subaracnoideas o un tumor cerebral. Ahora, vamos a tener, por ejemplo, lo que es la migraña. La migraña puede venir sin aura o con aura. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en sin aura con aura? No, chicos, no es que les da aura, sino que la migraña con aura significa que se va a presentar con síntomas nerviosos, ya con síntomas neuronales, síntomas, ¿cuál es el término para esto? Con síntomas del sistema nervioso central. Es decir, cuando tienes una migraña con aura, el lado izquierdo de tu cara puede dejar de funcionar. Puedes empezar a ver puntos por todo tu campo de visión. Puedes empezar a sentir que se te entumece la lengua. Es decir, vas a tener reacciones y vas a tener una reacción del sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico es cuando hay 5 crisis con síntomas visuales. Las fases van a ser prodrómica, aura, cefalea y resolución. No todas las migrañas tienen aura, algunas migrañas pueden ser sin aura.
Respecto a los síntomas, vamos a tener la hiper o hipoactividad, depresión, bostezo, astenia, rigidez, la rigidez cervical. Y el tratamiento se va a dar por líneas, ¿no? Se consideran los AINES, el triptófano, la ergotamina, antagonistas serotoninérgicos, antiepilépticos, beta bloqueadores. Hay muchos fármacos y hay guías para el tratamiento de lo que es la migraña, ¿ya? Ahora, vamos a tener la cefalea en racimos, que es un dolor unilateral muy intenso en la región orbitaria temporal. Dura de 15 a 180 minutos. Los síntomas ipsilaterales van a ser lagrimeo, congestión nasal, mm, la pitosis, la miosis, el edema palpebral, hiperemia y la agitación. Y el tratamiento es la oxigenación, subitriptán y prevención con verapamil. Ahora, en el cuadro de la parte de abajo vamos a tener las causas secundarias, ¿no? Infección, tumor cerebral, desórdenes vasculares, traumatismos o por abuso de medicación. Y por ejemplo tenemos la meningitis. La meningitis o las meninges van a estar inervados por el quinto, el vago, el C2 y C3. Y la irritación de las meninges nos va a dar cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Ya si ven un paciente que tiene, le duele la cabeza, tiene fiebre y la cabeza o la nuca está rígida, tiene meningitis. Ahora, es menos notorio, la meningitis es menos notoria en los alcohólicos y los pacientes inmunosuprimidos. Ahora, podemos tener una hemorragia subaracnoidea que también nos va a dar una cefalea, ¿no? Una cefalea súbita, intensa, con náuseas, pérdida del control. Ahora, ¿cómo se va a definir cefaleas en trueno? El 50 al 70% de las personas fallecen los primeros 30 días o el 20 al 25 muere antes, tiene una alta mortalidad. Las causas: traumatismo, ruptura de aneurisma, malformaciones arteriovenosas o ahora, los tumores cerebrales va a ser una cefalea intermitente, náuseas, vómitos, alteraciones endocrinas. El dolor va a ser indescriptible, intermitente y de intensidad moderada. Ahora, cuando tenemos un tumor se debe descartar un adenoma pituitario secretor de prolactina porque se puede manifestar, ¿no?, con amenorrea, galactorrea. Ahora, también podemos tener una arteritis temporal, que es una inflamación de la arteria temporal, que es una vasculopatía inflamatoria granulosa, le da a las pacientes mayores de 50, da cefalea temporal, claudicación manticular, amaurosis fugas, fiebre, pérdida de peso y polimialgia reumática. ¿Ya? Eso es todo por el segmento de dolor. No sé si te queda alguna duda, Damari. Puedes ponerme el dedito si no. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a ir al siguiente tema para tampoco dilatar más el tiempo. Segundo, está acá. Ya. A ver, dame un ratito que... Ya, sí se ve, ¿no? El título es Síndrome endocrino tiroideo. Ponme un dedito si se ve o no. Se ve la parte que dice cefalea. Ok, ok, voy a dejar de compartir entonces. Ya, perfecto. Ahora sí se está viendo. Dame un ratito, por favor. Estoy dando un poco de...
Ya, perfecto. Entonces, ahora nos toca hablar de síndrome endocrino tiroideo. Eh, Hoy no pasa. Ya está. Para esto recordamos un poco lo que me gusta hacer, ¿no? Anatomía, histología. La glándula tiroidea van a ser dos glándulas ubicadas en la tráquea y están unidas por el istmo central, ¿no? Tienen como referencia al cartílago tiroides por arriba, la tráquea por abajo, por detrás, está justo en contacto con lo que es el cartílago cricoides, casi detrás, ¿no? Y los dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, y el istmo central. Ahora, histológicamente, van o va a estar compuesto por lo que son los folículos tiroideos, que va a ser la unidad estructural funcional, va a estar revestida, perdón, por un epitelio cúbico acilíndrico bajo simple, un epitelio folicular y contiene coloide tiroideo. Ya. Se puede ver, es bastante reconocible cuando se ve la glándula tiroidea en la histología porque es el que tiene este patrón, ¿no? Está lleno de folículos revestido con este epitelio. Aunque si bien he visto que muchas veces le dicen que es más epitelio cúbico, también se menciona que es cilíndrico. Ya. Ahora, la tiroides actúa o es parte de un sistema muy importante, un sistema donde actúa el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y sus productos, la T3 y T4. Todo comienza con el hipotálamo, a ver, que lo voy a subrayar para que se vea bien. Ya. Todo comienza con el hipotálamo que libera lo que es la TRH. Ya. El hipotálamo va a tener sus núcleos, ¿no? En este caso va a ser el paraventricular y periventricular. Esto estimula ¿a quién? A la hipófisis, porque el hipotálamo, mediante sus núcleos paraventricular y periventricular, liberan la TRH. La TRH le dice a la hipófisis, oye, libera TSH, ¿ya? Para la secreción de qué? De la TSH. Entonces, cuando hay un daño primario, esto como referencia, no va a haber T3 ni T4, pero sí va a haber un aumento de la TSH. Cuando hay daño secundario, no hay adenohipófisis, hay T3 y T4 y disminución de TSH y TRH. ¿Ya? Y un daño terciario, hay tumores. Ahora, volviendo a nuestro esquema. La hipófisis lo que hace es responder a la TRH y libera TSH. La TSH se la manda ¿a quién? A la tiroides. ¿Ya? Y la tiroides, ¿qué hace? Es estimulada por la TSH para liberar T3 y T4. Ahora, una vez que la tiroides ya ha sido estimulada por la TSH, que ha sido liberada por la hipófisis, en respuesta a la TRH liberada por los núcleos paraventriculares del hipotálamo, vamos a tener la T3 y la T4. Entonces, la glándula tiroides sintetiza principalmente T4. T4 es el que está en mayor proporción, en 80%, 90%, y en menor proporción la T3. ¿Ya? Ahora, esta aparece en el hígado, el músculo, el riñón mediante las enzimas de iodinasas, es decir, la desaparecen, la rompen. Por ejemplo, el D1 va a estar en hígado, riñón y tiroides, el D2 en el sistema nervioso central, el hipófisis y los músculos, y la D3 que inactiva T3 y T4, generando la T3 reversa. Acuérdense que la T3 va a ser la forma más activa de la T4 y por eso la T3 está en menor abundancia. Ya puede haber más T4 que T3, pero la T3 es más fuerte. Ya acá nuestro signo de exclamación para recordar que la T3 es más fuerte frente a la T4 que es solo una vez. ¿Ya? Eh, La T3 se une a lo que son receptores nucleares en el corazón, en el hígado, en los huesos y en el sistema nervioso central. Y regula genes implicados en el metabolismo basal, desarrollo neurológico y ritmo cardíaco. También actúa a nivel del ADN. Por eso, la T3 y la T4 van a tener también una retroalimentación negativa, que quiere decir que mucho T3 y mucho T4 inhibe al hipotálamo y a la hipófisis. Básicamente, mucho T3 y T4 le dicen al hipotálamo y a la hipófisis, ya stop, ya hay mucho de nosotros, para que así pueda haber un equilibrio. Ahora,
la producción comienza con la captación de yoduro. El tirocito que hemos hablado, ¿no? Que está en, en el folículo tiroideo, capta yoduro desde la sangre y lo transporta desde la membrana basal a la apical en contra de la gradiente. Es decir, desde este punto hacia adentro, ¿ya? Desde la membrana basal hacia adentro, hacia la apical. Ahí se sintetiza lo que es la tiroglobulina. Va a ser una glicoproteína producida por el tirocito que sirve como andamio para formar T3 y T4, ya que contiene residuos de tirosina que luego se yodan. ¿Qué quiere decir? Que dentro, después de que se capta el yoduro, se sintetiza tiroglobulina. La tiroglobulina es el esqueleto del T3 y T4. Ahí es donde ocurre la oxidación, yodación y acoplamiento, que depende de la tiroperoxidasa y de peróxido. La oxidación y yodación, el yodo se oxida y se une a residuos tirosilo, a los residuos tirosilos de la tiroglobulina. Se forma M y T, una yodación, y D y T, dos yodaciones, y se acoplan, ¿no? D y T es T4, porque es 2 más 2. M y T y D y T es T3 porque es 1 más 2. Las yodaciones, estoy hablando de las yodaciones, ¿ya? Esa parte es sencilla de entender, ¿no? Eh, Ahora, una vez que tenemos T3 y T4, se almacena, porque la tiroglobulina ayudada se almacena en el coloide como reserva de T3 y T4. Luego se libera la T3 y la T4 y la tiroglobulina es endocitada, degradada por proteasas, liberando T3 y T4 que van a pasar a la sangre. Parte de la T4 se va a convertir en T3 dentro de la tiroides por las desyodinasas tipo 2, regulada por la TSH. Ahora, puede haber o va a haber una desyodación periférica y síndrome del enfermo tiroideo, porque las desyodinasas regulan la activación e inactivación hormonal, porque la tipo D3 inactiva la T4 y la T3. Ahora, durante el estrés fisiológico, por ejemplo, sepsis, politrauma, ayuno prolongado, insuficiencia hepática o cardíaca, disminuye la T3, incrementa la T3 reversa, la T4 puede estar normal o baja, la TSH va a estar normal o ligeramente baja, y esto se conoce como el síndrome del enfermo eutiroideo, que es un pseudo hipotiroidismo. Ahora, las hormonas tiroideas van a tener funciones. Incrementan el metabolismo basal, desarrollan y maduran el sistema nervioso central, están relacionados con el metabolismo de los macronutrientes. Acá incrementan la contractibilidad cardíaca, permiten el crecimiento y desarrollo óseo y tienen efectos neuromusculares. Ahora, respecto al metabolismo, ¿por qué? Porque estimula síntesis de enzimas mitocondriales, más consumo de O2 y más calor. En la maduración del sistema nervioso es en el periodo fetal e infantil, sirve para la mielinización y sinaptogénesis y su déficit causa cretinismo. Ahora, está relacionado el metabolismo de los macronutrientes porque causa que haya glucogenólisis y gluconeogénesis en los carbohidratos, lipólisis en los lípidos y síntesis proteica. Ahora, incrementa también la contractibilidad miocárdica, es decir, incrementa la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, disminuyen la resistencia vascular periférica y regulan la expresión de lo que son receptores beta-adrenérgicos. Está relacionado con el crecimiento y desarrollo óseo porque estimula la formación y remodelación ósea, cooperan junto a la GH y aumentan la síntesis de factores de crecimiento. Ahora va a tener efectos neuromusculares como incrementar la excitabilidad del sistema nervioso y por eso en el hipertiroidismo hay temblores e hiperreflexia y en el hipotiroidismo lentitud mental e hiporreflexia. El hipertiroidismo va a ser una condición en la que justamente como dice el nombre va a haber más hormonas tiroideas por alguna razón, ¿no? Esto nos lleva al nombre de tirotoxicosis, que van a ser los signos y los síntomas causados por el incremento de la T3 y T4 y el hipertiroidismo, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, que es el incremento de la T3 y T4 por incremento de la función de la glándula tiroidea. Van a haber tipos, ¿no? El hipertiroidismo primario y el secundario.
El primario, Graves, bocio, adenoma, metástasis, mutación, estruma, fármacos. La tirotoxicosis sin hipertiroidismo, una tiroiditis subaguda, tiroiditis asintomática, destrucción tiroidea o ingestión de hormona tiroidea. Ahora, el hipertiroidismo secundario, el adenoma hipoficiario, síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, tumores y tirotoxicosis gravídica. Y eso nos lleva a la enfermedad de Graves-Basedow, que la enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune con generación de autoanticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Este anticuerpo va a simular la TSH, se une al receptor y se activa. Se da entre las mujeres 20 a 40 años y causa un bocio difuso. Bocio va a ser el crecimiento de la glándula tiroides. Generalmente se da en este tipo de enfermedades o en ciudades donde no hay eh, acceso al yodo, ¿no? Donde muchas veces la comida solo se basa en alimentos no yodados, ¿no? Es por eso que en algunos países lo que se hace es se fortifica el arroz con yodo para evitar que estas, estas poblaciones, estos pueblos que están un poco más alejados y que no tienen acceso a todo, no les dé sus bocios, ¿no? Y sus enfermedades. Ahora, debido a que los receptores de la TSH van a estar en la glándula tiroides, en los párpados también, eh, los fibroblastos lo que van a hacer es hipertrofiarse, ¿no? Y van a causarle lo mismo que les digo, el bocio, pero también pueden causar el exoftalmos, que es eh, este síntoma donde los ojos parecieran que se están saliendo, ¿ya? Y también vamos a tener el efecto Jod-Basedow, que es una tirotoxicosis inducida por yodo en un estado de hipotiroidismo que nos lleva a un estado de hipertiroidismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un estado en el que nuestro cuerpo está acostumbrado a tan poquito yodo que de repente le damos mucho yodo, entonces le causa un hipertiroidismo, ¿no? Porque se desregula. Ahora, los signos y síntomas de tirotoxicosis, signos taquicardia, temblor, bocio, piel caliente, debilidad muscular, retracción, respuesta palpebral lenta, ginecomastia, y los síntomas hiperactividad, intolerancia al calor, palpitación, fatiga, pérdida de peso, diarrea, poliguria y oligomenorrea. Ahora, un hipertiroidismo primario va a estar mostrado como una TSH disminuida y una T4 y T3 incrementada. Los marcadores inmunológicos, la TC incrementada, la TPO y la AT incrementada. Mientras que un hipertiroidismo secundario va a ser una TSH incrementada y una T4 y T3 incrementada. Ahora vamos a tener el hipotiroidismo, que es lo contrario, ¿no? Es una disminución de la función tiroidea y por ende una disminución de la T3 y T4. Tenemos lo que es, por ejemplo, el efecto Wolff-Chaikoff, que es la inhibición de la peroxidasa tiroidea por excesivo consumo de yodo. Ahora, en el hipotiroidismo vamos a tener las causas primarias. Generalmente la más frecuente es el hipotiroidismo autoinmunitario, dado por una tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis atrófica. También el hipotiroidismo iatrógeno, porque es un tratamiento con yodo 131, tiroidectomía total, radiación externa, para el tratamiento, ¿no? de cáncer de cuello, fármacos, un exceso de yodo, litio, tiroideos, ácido P-aminosalicílico, interferón, aminoglutamida, inhibidores de tirosina. Podemos tener hipotiroidismo congénito, deficiencia de yodo, trastorno infiltrativo y sobreexpresión de la desyodasa tipo 3. Ahora podemos tener un hipotiroidismo eh, con una tiroiditis asintomática, una tiroiditis subaguda, una interrupción del tratamiento suprafisiológico con toxina o tras la administración, o lo que les dije del yodo 131. Ahora, secundario va a ser un hipopituitarismo, tumores, cirugías, irradiación, el síndrome de Sheehan, que se los van a explicar en algunos de sus seminarios de fisiopatología, déficit o inactividad aislada de TSH, tratamientos con bexobrateno y enfermedades hipotalámicas. Y acá tenemos un hipotiroidismo primario subclínico, que es una forma leve y generalmente asintomática de disfunción tiroidea. El laboratorio TSH elevada con T3 y T4 normales. Detección se identifica en controles de rutina y precede al hipotiroidismo clínico.
Y el manejo es individualizado, síntomas y riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Por qué es subclínico? Porque la T3 y la T4 están normales, pero la TSH está elevada. Eso quiere decir que está necesitando compensar algo, ¿ya? Y esta compensación está llevando a que la T3 y la T4 estén normales, ¿ya? Eso ha sido todo por la clase de tiroides. Me parece que ya hemos cumplido con todas lo que son las clases para el parcial. Ya saben, chicos, si tienen alguna duda, me pueden enviar un mensaje a WhatsApp. Esta clase le he explicado un poco rápido porque, bueno, me tengo que ir de viaje mañana, entonces tengo que terminar de alistar todas mis cosas, pero igualmente he cumplido con el horario. Gracias por estar presentes, chicos. La próxima clase, la próxima semana, estaremos aproximadamente retomando clases, tal vez el domingo, si es que no nos damos una semana, porque voy a estar fuera toda esta semana. Y ahí es donde les voy a pasar el banco que les he hecho con todos los exámenes parciales de fisiopatología, ¿ya? Y eso se los voy a pasar a todos, lo voy a pasar por el grupo para que lo tengan. Entonces, eso es todo por la clase, chicos. Cuídense, descansen esta semana y, bueno, ya les paso el post-test. Adiós, chicos.